Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras manos delante de la presencia del Señor. Y bátelas ahí al cielo. Bátelas y dale la gloria en esta hora. Porque un peso de gloria de Dios va a caer sobre ti en este momento. Pues su Espíritu Santo está en este lugar. En la madrugada estaba acostado en el mueble sacando el mensaje y sentí como el Espíritu Santo cayó sobre mi vida. Y hoy yo quiero declarar que el Espíritu Santo va a empezar a caer sobre tu casa en el nombre de Jesús. Y va a ser tu vida transformada por su presencia. Cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona, es porque quiere manifestar algo. La Escritura dice que cuando el Espíritu Santo venía sobre Sansón, Sansón se le manifestaba el don otorgado. ¿Cuál era el don? Una fuerza bruta, una fuerza sobrenatural. Y la Biblia dice que Jesucristo nos dio un don para provecho y una manifestación del don a cada uno. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo caiga sobre ti, el don se manifestará en tu vida y te bendecirá y te edificará. Amén. Pues ¿por qué? Porque la Biblia dice que cada uno tiene un don para provecho y beneficio propio. Hay unos que tal vez hablan en lengua y son edificados. Hay otros que se envuelven en el río de Dios y empiezan a danzar en el Espíritu. Hay otros que viene palabra de Jehová a su boca. Hay otros que empieza a deleitarse en la presencia. Hay otros que viene escritura a su mente. Yo no sé cuál sea el don que Dios te ha otorgado, pero el Espíritu Santo cuando es derramado cae, eso empieza a despertar en tu vida, trayendo fuerzas nuevas, dándote las fuerzas para avanzar, para caminar, para vencer. Aleluya. Aleluya, aleluya. Levanta tus manos, que siento muy fuerte la presencia de Dios. Estas palabras me las colocó el Espíritu Santo. Yo no venía con eso, pero sí venía dependiendo de su gracia, para que un pueblo sea bendecido, nutrido, edificado y que pueda dar fruto en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Padre, te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Desde ya te colocamos este tiempo, porque sabemos que en tu agenda ya estaba, Señor Jesús, una palabra en este día. Padre, que tu palabra, Señor, haga para lo que fue enviada, Señor Jesús. Y que cada uno de tus hijos puedan ser edificados y que puedan tener convicción en su interior, Padre, porque la convicción produce, Dios mío, fe. Y la fe produce, Dios mío, milagros. En el nombre de Jesucristo declaro que la fe empieza a ser agitada en tu espíritu para ver cosas que no habías visto, para llamar las cosas que no son como si fuesen, para que la atmósfera sea cambiada en el nombre de Jesús. Oh Padre, gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Él está en este lugar, iglesia. Amén. Dios es bueno. Si me regalan un poquito de agua, se lo agradezco. Bendición, bendición. Mis hermanos, qué gusto poder estar con ustedes. Pastor Eduardo me escribió anoche diciéndole que muchos saludos a la iglesia. Muchos saludos, muchos abrazos, que están disfrutando y que están viendo cosas que no esperaban ver, que se abrieron puertas en ese lugar. Amén. ¿Cuántos se gozan por esa victoria? Gloria a Dios, gloria a Dios. Y vamos a estudiar un tema poderoso. Y diga conmigo, el peligro de no entender los tiempos de Dios. Otra vez diga conmigo, el peligro de no entender los tiempos de Dios. Y vámonos al libro Primero de Crónicas, capítulo 12, versículo 39. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesús. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32.
Y dice, de la tribu de Isaacar habían 200 jefes, juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Vamos a leerlo otra vez. De la tribu de Isaacar habían 200 jefes, juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. Diga conmigo, entendido en los tiempos. Diga conmigo, entendido en los tiempos. Y sabía cuál era el mejor camino para Israel. Esto es tremendo. Porque la Biblia nos cuenta y nos enseña que Dios había ungido a un hombre llamado David. Un hombre cuyo corazón era conforme al de Dios. La escritura dice que había un hombre que era rey temporal de Israel y su nombre era Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David porque ya Dios había decidido desecharlo a Saúl, pero ungía a David para gobernar. Amén. Lo poderoso de esto es que aún Dios le entregó en sus manos a Saúl, a David, a Saúl, para que Saúl muriera. Pero aún dice la escritura que David no procuró ningún mal contra él, sino que le preservó la vida. Aún siendo Saúl enemigo de David, tuvo que reconocer que era mejor David que él. ¿Por qué? Porque él le permitió vivir. Él dijo, ahora entiendo por qué tú vas a ser el rey de Israel. ¿Por qué? Porque en el corazón de David había una instrucción, había un corazón procesado, había un corazón siendo formado para poder gobernar. Amén. Recuerde que Saúl no estuvo como pastor de ovejas, sino que fue David el que estuvo como pastor de ovejas. David fue el que fue menospreciado, el que cuando llegó el profeta lo vio como en poco. Pero dice la escritura que los ojos de Jehová estaban puestos sobre David. Y hoy quiero profetizar que los ojos de Jehová están sobre tu vida en el nombre de Jesús, sobre tu casa, sobre tu llamado, sobre tu ministerio. Amén. Hay algo interesante. Y David estaba siendo perseguido. Y David estaba huyendo a los montes, David estaba huyendo a cuevas. Pero dice la escritura que el mismo pueblo empezó a darse cuenta que David había sido ungido por el Señor. Porque a pesar que estaba recibiendo persecución, Dios lo hacía que estuviese con vida, lo mantenía con vida. Y el pueblo y los soldados se dieron cuenta de eso y empezaron a colocarse del lado de David. Y dice que de diferentes tribus empezaron a ir a David y empezaron a crearse un ejército. Dice la escritura que de ese ejército habían 200 que eran entendidos en los tiempos. Tremendo. Es una realidad que el mundo está viviendo un tiempo de inmoralidad. Es una realidad que el mundo está viviendo un tiempo de traición, de deshonra, de violencia, de robos, de inmundicia, de pecado. El mundo, no la iglesia, amén. Pero dice la escritura en el libro de Timoteo, en la carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice: el carácter de los hombres en los postreros tiempos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Diga conmigo, tiempos peligrosos. Amén. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Todo eso está en el mundo. Pero lo que me llama la atención es que esto se lo estaba diciendo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo para que cuidara la iglesia. ¿Por qué? Porque
Hay algo en el mundo espiritual que quiere introducirse a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Hay una batalla en la atmósfera, no sé si se han dado cuenta, en los gobiernos que quieren buscar de penetrar en la iglesia, en los colegios, para afectar nuestras vidas. Enseñarnos todo lo que ofrece el mundo para que nuestras vidas sean corrompidas. Tremendo. Pero yo he entendido, así como hemos visto, aún en las películas, aún en las series, uno empieza a ver el degenere que se está dando. Es impresionante que hace unas décadas la televisión controlaba la vulgaridad. Ahora la televisión, la vulgaridad fluye como si fuese algo normal. Es impresionante. Se ha ido como permitiendo, como aceptando muchas cosas. Pero es las tinieblas que quieren influenciar, que quieren tomar control de la iglesia, control de los colegios, del gobierno, para afectar nuestras vidas. Pero tú y yo no lo vamos a permitir, amén. Porque hemos sido llamados para destruir las obras de Satanás. Esto es tremendo. Habían hombres entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que habían hombres que sabían qué es lo que se estaba moviendo a su alrededor. Que sabían que tenían que estar dispuestos con un mismo lenguaje, con una misma visión, para poder estar frente contra sus enemigos. Es impresionante esto. Es impresionante. Pero nosotros no vamos a permitir que nada de eso llegue a nuestra familia, a nuestros hijos. Amén. Si nos va a tocar marchar, marcharemos. Si va a tocar enfrentar, enfrentaremos. Pero la palabra de Dios se respeta. Amén. La palabra de Dios se respeta. La palabra de Dios se respeta. Los principios de Dios se respetan. Siento un fuego en mi corazón. Dios mío. Gracias, Señor. Y vamos a hablar de una persona que no tuvo en cuenta los tiempos. Y vamos a hablar de David. Dice la escritura que David estaba en un tiempo de guerra. Y David estaba tomando decisiones y mandaba a los soldados a un tiempo de guerra, pero él decidió quedarse en el palacio. Diga conmigo, palacio. Lo tremendo de esto es que cuando David no fue a la batalla, no fue a la guerra, David empezó como a descuidarse, a distraerse en otras cosas. Porque yo he entendido algo. Cuando Dios te introduce a ti y a mí en un tiempo, tú debes caminar en lo que Él te llamó. Amén. Si Él te llamó a un tiempo de reposo, reposa. Si Él te llamó a un tiempo de guerra, guerrea. Si Él te llamó a un tiempo de servicio, sirve. Si Él te llamó a un tiempo de predicación, predica. Pero lo que Dios te ha mandado a hacer en el tiempo que te ha querido introducir, entra. David no entró, sino que decidió quedarse en el palacio. Y yo me gozo porque la pastora estaba hablando de tiempo. Y yo dije, Dios mío, Padre, algo va a suceder. Y quiero que entiendan eso. David se quedó en el palacio. Dice la escritura que David iba caminando, tal vez por los balcones del palacio. Tal vez se asomó por la ventana. Y dice la escritura que vio una mujer que se estaba bañando, una mujer que estaba desnuda. Y dice la escritura que David se dio cuenta que era hermosa y la codició. Wow. Yo entendí algo, que el pecado de David no fue, pastor, ver a la mujer, sino que fue dejar de hacer lo que Dios mandó que hiciera. Ese fue el primer pecado. Y yo entiendo que cuando un pecado, uno consciente, se empiezan a desatar otros pecados. Por eso hoy te digo, no te distraigas, enfócate en lo que Dios te ha dicho. Si Él te introdujo en un tiempo de vacaciones, de reposo, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo lo que está bajo del cielo tiene su hora.
Amén. Enseñándonos que hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para cantar, tiempo para descansar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. La Biblia nos enseña eso. Es porque Dios quiere que aprendamos a discernir los tiempos. Él quiere que aprendamos a vivir los tiempos en Él. Ahora, siempre que nos distraemos, Juanfe, pasa lo siguiente. Podemos confundirnos, podemos quitar la mirada, distraernos en otras cosas. Y a David le sucedió eso. David vio y codició a aquella mujer. Dice la escritura que ella tenía un esposo llamado Urías. Y ese hombre, dice la escritura, y confirma que era un hombre fiel. Era un hombre que estaba dispuesto a dar la vida por David, por el reino. Porque aún David varias veces quiso llevarlo a la casa. Porque cuando David y aquella mujer, Betsabé, se acostaron, se creó y se formó alguien en el vientre. Nació un hijo de ese pecado. Ahora, lo tremendo de esto, que aquel hombre era fiel. Aquel hombre estaba dispuesto a dar su vida aún por David. Aquel hombre estaba dispuesto a dar su vida por el reino. Dice la escritura que David, viendo todo eso, intentando de que ese hombre se fuera a acostar con su esposa para, por decirle así, meterle un gol, meterle un hijo que no era de él. Dice la escritura que él planificó un atentado de muerte para ese hombre. Ese hombre, David le dijo a los soldados que en el furor de la batalla déjenlo solo adelante y ustedes retroceden para que muera. Ahora ya no era el pecado de no entrar en el tiempo correcto, sino que ya había pecado porque había codiciado la mujer del prójimo. Pero no solamente había codiciado, sino que ahora habían asesinado. ¿Por qué? Porque un pecado puede desencadenar otros pecados. Dios mío, esto es tremendo. Esto es tremendo. Dice la escritura que ese hombre falleció, pero eso no le agradó a Jehová. Dice la escritura que Dios levantó un hombre o un profeta llamado Natán. Aquel hombre se le acercó a David con un mensaje de Dios que le decía: un hombre rico que tenía muchas ovejas estuvo de visita y vio a un hombre pobre que tenía una única oveja. Dice la escritura que ese que vio a la única oveja, a ese hombre que tenía una sola oveja, cogió a esa oveja para comérsela. Dice la escritura que cuando David escuchó esa parábola o esa historia, David se indignó en su espíritu, en su corazón, y dijo: ¿y quién fue ese? Es digno de muerte. Y el profeta lo confronta y le dice: ese eres tú. Ese eres tú. Reconoció su pecado. Tal vez Dios lo perdonó, pero nació aquel bebé producto de ese momento, de ese descuido, de esa debilidad. Tal vez David estaba pasando un proceso de debilidad. Tal vez David se había confundido. Tal vez David había dejado de orar, había dejado de buscar la presencia. Tal vez David se había distraído en otras cosas. No sabemos cuál fue el motivo, o simplemente su carne deseó. Dice la palabra que él tenía una cantidad de mujeres y él podía estar con la que quisiera, que ya sean parte de él, porque Jehová le había permitido también eso. Dice la escritura que vino juicio de Jehová sobre aquel hombre, sobre David. Y David se postró y se humilló delante de Dios en ayuno, rogándole al Padre: Señor, que no muera el niño, que no muera el niño, que no muera el niño. Pero el niño falleció. Ahora, Dios hizo justicia. Aún David siendo hijo,
aún David siendo conforme al corazón del Señor, Dios es justo. Miren lo que vamos a hablar, esto es tremendo. El pecado de David inició por dejar de hacer algo que Dios mandó que hiciera. El llamado de David no era para estar en el templo. El llamado de David era para gobernar, tomar decisiones. Él hizo y tomó decisiones, pero él no hizo parte en la guerra. Miren lo tremendo. Esto nos enseña que cuando Dios nos manda a hacer algo, tenemos que estar de frente, de primero. Porque un líder no solamente toma decisiones, sino que el líder también está ahí de ejemplo. Amén. Mira lo tremendo de esto. Y Jehová desató una palabra sobre David y le dijo: por causa de esto, un descendiente tuyo te avergonzará y se acostará con tus mujeres. Y ahora vamos más adelante en la historia. La escritura dice lo siguiente: que David tuvo hijos. Un hijo que amó Dios se llamó Salomón, pero hay un hijo que se llamaba Absalón. Absalón, dice la escritura, que anhelaba el lugar de su padre. Absalón dividió el reino. Absalón quiso aún matar a su padre. Absalón buscó consejos en disque sabios para ver cómo podía quitar a su papá de ese lugar de gobierno, del reinado. Dice la escritura que el consejo fue el siguiente: acuéstate con aquellas mujeres públicamente delante de Israel. Mire lo tremendo. Mira lo tremendo de esto. No solamente marcó su error la vida de un niño que falleció, sino que su linaje fue estorbado. Estamos todavía en el antiguo pacto. Pero quiero que entiendan esto. Dios en su amor y su misericordia lo restauró. Permitió que viviera todos esos procesos. Pero aquí nos queda de ejemplo y de enseñanza que cuando Dios nos introduzca en una temporada, nosotros tenemos que hacerlo como Él desea. No una parte, sino como Él desea. Porque nos podemos distraer en otras cosas. Es más, hay momentos en Dios que no se recuperan. Hay momentos que Dios te restituye tiempo, gloria a Dios. Hay otros tiempos que Él te da y te restituye propiedades y todo eso está bien. Pero hay cosas en Dios que no se recuperan. Esto nos enseña que tenemos que estar atentos o ser entendidos en los tiempos. Ese es un ejemplo de aquella persona que dejó de operar en lo que Dios dijo que hiciera. Ahora, hay otra historia de un hombre que sí se alineó y sí fue entendido en los tiempos. Y ese fue Noé. Diga conmigo Noé. Noé sí fue entendido en los tiempos. Dicen los estudiosos de la Torá que Noé, cuando Dios le hace el llamado, tal vez tenía 500 años. Se cree, según los estudios, porque Dios le dio una asignación a Noé y le dijo: ves y háblale que si no se arrepiente serán destruidos. Lo tremendo de esto, se cree que todo ese tiempo Noé estuvo evangelizando, diciéndole: pila que va a caer un diluvio, pila que va a caer un diluvio. Se cree que eran 100 años, según los estudios, porque la Biblia no lo declara como tal,
Pero yo entendí algo en la madrugada. Cuando Dios le dice, construye un arca, es porque ya el Señor sabía que no se iban a arrepentir. Miren lo tremendo de esto. Dice la Escritura que Noé halló gracia delante de Dios. Diga conmigo, bendita gracia. Bendita gracia que nos alcanzó. Tremendo. Si Dios le dice a Noé, construye el arca, y Dios esperó 100 años para empezar a mandar la lluvia, tal vez a Noé lo tenían como loco. Yo quiero que se metan en lo que yo les estoy enseñando hoy. Y lo tremendo de esto fue que cada día, cada año que pasaba, Noé viendo que no llovía, porque 100 años no son cualquier año. Tú sabes que tú estás evangelizando a una persona 100 años. Yo quiero que entre en lo que lo quiero impartir este día. A veces nosotros nos cansamos con 5 días, o 4 llamadas, 6 llamadas. Pero este hombre, la Biblia lo describe como un hombre de fe, que le creyó al Señor a pesar de todos los obstáculos que tuvo. Ahora yo entendí algo. Él tuvo su recompensa, Dios lo salvó. Y hay algo que está en mi corazón y que se los voy a dar. Y es, pastora, por causa de tu obediencia, otras vidas serán salvas. Así sucedió con Noé. El que agradó y el que Dios le dio gracia fue a Noé. No fue a la esposa, no fue a los hijos. Pero esa gracia se extendió. Esa gracia fue tan grande que se extendió. Y cuando se extendió, toda su familia fue salva. Aún las esposas de sus hijos. Porque la gracia es abundante. La gracia es abundante. Ahora, este hombre se alineó. Y yo entendí algo. Que cuando nosotros nos alineamos al Señor, gracia se empieza a manifestar. Cuando tú te conviertes de todo corazón, gracia se empieza a manifestar. Por eso es que Él dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Porque cuando una persona se arrepiente, empieza la promesa del Espíritu Santo. Ahora sí vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Pues todos estábamos destituidos por el pecado de la gloria de Dios. Pero Dios mandó a su Hijo para restaurar todas las cosas. Nos restauró el Señor. Ahora, toda esta serie de enseñanzas nos ayuda a entender, aunque para que seamos fieles a Dios. Dice la Escritura en Juan 17:1 que Jesucristo también entendía los tiempos. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado, Él le habló y se acercó a sus discípulos y le dijo: Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Cuando Jesucristo dijo eso, fue porque Él ya sabía que era la hora. Ahora, esto me da a entender algo a mí. Tenemos que aprender a saber cuál es el tiempo o en qué tiempo estamos. ¿En qué tiempo estamos? Según la Escritura dice que estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de la gracia es el tiempo del perdón, de la restauración, el tiempo de derramar del Espíritu. Dice la Escritura: y derramaré el Espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán en lenguas. Porque estamos en el tiempo
de la gracia. Bendita gracia, porque es abundante. Amén. Pero yo entendí una cosa, y es que aunque estemos en el tiempo de la gracia, hay temporadas que vivimos individualmente. Hay temporadas que Dios quiere formarte y edificarte para más adelante que tú puedas impartir esa enseñanza. Ahora voy a entrar en esta plataforma. Temporadas. Y la idea de hoy es que podamos meditar en esta palabra y podamos conectarnos con el Espíritu Santo para saber en qué temporada estamos. A mí el Señor hace 2 días me habló y yo se lo comenté a los muchachos, porque casi todo lo que a mí me sucede se lo cuento a la alabanza, pero ellos se han dado cuenta de algo, y es que lo que yo le digo, ¿qué pasa? Se cumple. ¿Sabe por qué se cumple? Porque es Jehová, no el hombre. Y yo recuerdo que a mí hace 3 años el Señor me hizo introducir en una temporada económica donde ha ido trabajando en mi economía. Todos saben cómo es mi estilo de vida, pero yo he podido ver la mano de Jehová de una manera acelerada. Si yo no me conecto en lo que Él dice, porque yo recuerdo aquella voz que me habló audible y me dijo: vas a ejercer tu profesión. Y se me empezaron a desatar un contrato grande. Se empezaron a abrir puertas para construir 2 apartamentos. Me habló de un carro, ahí está el carro. Me habló de un terreno, ahí está el terreno. Me ha hablado, dice, varias cosas y se han ido cumpliendo. Me habló de mi hijo y ahí está mi hijo. Y me habló de otro hijo y ahí está mi otro hijo. Porque Jehová habla. Me hizo introducir en un tiempo en mi economía. Si yo estuviese dormido, hubiese pasado esa temporada, pastor, y estuviese igual. ¿Sí entiende lo que les quiero transmitir hoy? Dios mío, siento muy fuerte a Dios. Lo que les quiero impartir hoy, esta área ha trabajado el Señor conmigo, pero yo recuerdo que yo he dado testimonios cuando Dios ha querido introducirme en un tiempo de búsqueda. Porque también hay tiempo de búsqueda. Hay un tiempo donde Dios te hace una demanda para que estés en su presencia, y ese tiempo te va a costar, porque no estamos acostumbrados tal vez a ese nivel espiritual. Tal vez estamos acostumbrados a orar 10 minutos, 20 minutos, 1 hora. Pero cuando Dios te empieza a demandar más tiempo, más lectura de la palabra, y cada uno de nosotros sabemos que es así. Hay tiempos que hemos vivido en Dios que han marcado nuestro espíritu. Hay tiempos que uno quiere regresar, que uno vivió y quiere otra vez vivir ese tiempo, pero pareciera que está todo todavía quieto. Yo te vengo a decir que Dios te quiere introducir en ese tiempo de intimidad. Dios te quiere introducir en ese tiempo de búsqueda. Te quiere introducir ese tiempo en tu economía. Él lo trabajó en mí. Yo recuerdo que antes de que se dieran las vacaciones, yo le hablaba a los muchachos: me voy de viaje. No sabía ni para dónde. Pero Dios permitió 21 días de vacaciones. Y yo oraba, porque les cuento algo. Yo viví una experiencia en Montería que a mí me hizo alertar. Y yo recuerdo que yo estaba acostado y yo escuché cuando alguien me habla y me dice esto: con que tú eres de quien todo el mundo habla. Mira, esto es serio, porque el mundo espiritual es real. ¿Qué pasaba? En el mundo espiritual ya sabían que yo iba a estar de vacaciones los espíritus. Mira lo tremendo. Con que tú eres de quien todo el mundo habla. Ellos ya sabían que Dios me había introducido en un tiempo de vacaciones. Es más, fue tan guiado a esas vacaciones que el Señor me mostró a mí antes de que llegara al lugar, cuando llegaba.
Y cuando yo pasaba por ese lugar, veía lo que Él me mostraba, enseñándome el Señor que aún en lo que uno piensa que no está, está el Señor guiándonos. Cualquier persona se va de vacaciones, bueno, Señor, me encomiendo. Dios está ahí, te está acompañando, te está cubriendo, te está cubriendo. Siento muy fuerte la presencia de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, y te damos la gloria. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo le demos lugar en todo. En todo. Si el Señor me habló y me dijo que me iba a introducir en un tiempo de economía, y me dijo que iba a ejercer mi profesión, es porque Dios también tiene en cuenta nuestra profesión y nuestro trabajo. Miren lo que les quiero hablar. En lo que uno cree que no está, a Él está ahí más todavía. Esto es tremendo. Ahora, eso ha sido un proceso que Dios ha hecho en mí. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras propias experiencias. Cada uno puede dar testimonio. Dios me ha ayudado. Porque hay tiempo también de edificar. Hay tiempo donde también el Señor trata con nuestro corazón y nos corrige. Y nosotros entendemos eso. Y a veces damos el testimonio. Pero la idea de Dios y lo que yo sé que el Espíritu Santo quiere transmitir es que cuando Él nos introduzca en ese tiempo, estemos sensibles a su voz. Entendamos lo que Él quiere hacer. Entendamos lo que Él quiere hacer. Hace 2 días me habló, yo te lo conté en el carro, y el Señor me mostraba, y me lo mostró varias veces. Y cuando Dios muestra varias veces visiones, es porque la cuestión es seria, porque la cuestión es rápido, es importante. Y yo recuerdo que yo veía un lago y veía las aguas, pero también veía, ¿cómo que se llama? Un muelle. Pero cuando yo veía la visión, enseguida el Señor me mostraba una ciudad de lejos. Cuando hemos viajado, nosotros vemos, si estamos en una montaña, podemos ver la ciudad de una forma amplia. Amén. Y el Señor me regresaba nuevamente al lago y después nuevamente a la visión. ¿Y sabes qué entendí yo? Que viene un derramar del Espíritu sobre la iglesia y sobre Cartagena. Y todo aquel que se alinee experimentará esa gloria. Tremendo. ¿Qué quiere decir? Gracias, Espíritu Santo, qué hermoso. Viene un tiempo provocado por el mismo Espíritu de Dios para ganar almas. Una unción que ya está moviéndose en el mundo espiritual, y solamente falta que tú y yo accionemos. Eso fue lo que el Señor me dijo. Eso es lo que yo entiendo. Si otra persona puede entender otra cosa, piénsenlo y me lo dicen. Pero eso es lo que yo entendí. ¿Sabes qué vi yo? Aguas y casas. Aguas y casas. Unción para familias. Unción para familia. Unción para familia. Unción para familia. Dios mío. Dios es bueno. Vamos a colocarnos de pie. Yo les dije que yo estaba sentado en el mueble y cayó sobre mí, ¡pum!, un peso de gloria. Y eso es lo que va a caer sobre tu casa. Es más, ya está operando eso en tu casa. Porque la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Abrimos nuestro espíritu, abrimos nuestro corazón delante de ti y te damos la gloria y la honra. Gracias porque tú eres un Dios de familia, un Dios de familia, y tu unción va a llegar a las casas, tu unción va a llegar a familias, tu unción va a sanar los corazones, tu unción va a hacer volver los corazones de los padres con los hijos. Gracias, Señor. Gracias porque somos esos instrumentos a usar. Gracias porque aquí habrá mujeres siendo como madres a otras mujeres por causa de su espíritu. Hay personas que han estado siendo procesadas. Y yo una vez te lo dije, pastora, y te lo voy a decir hoy. Porque el Padre ha colocado una unción en tu espíritu para sanidad interior, para restaurar otras mujeres, porque tú has experimentado dolor y tú sabes y puedes ayudarla para salir de esa situación. Esa unción está en ti. Dice el Señor, úsalas, úsala, úsala. Y hay mujeres aquí que han sido procesadas por el Espíritu, pero tienen un propósito, y el propósito es ese: levantar otras vidas. La unción, Jesucristo dijo, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar los corazones quebrantados, para ir y sanar las dolencias, para dar libertad al que está cautivo. ¿Qué quiere decir la palabra? Quiere decir que la unción es para impartirla al prójimo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Adora conmigo aquí la alabanza. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Y aquí está el cielo, y aquí está el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Aquí está el cielo, y aquí está el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos. Díselo. Y aquí está el cielo. Díselo, díselo, díselo. Aleluya. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Inúndanos. Aquí está el cielo. Yeah. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Aquí está el cielo. Inúndanos, 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 inúndanos. Aquí está el cielo. Inúndanos. Llena, 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 Espíritu Santo, llena, 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 llena. Fuego en el nombre de Jesús. Fuego, fuego, fuego. Llena, Padre, en el nombre de Jesús. Más, 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 más. Más, 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 más. Re pa 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 pa, re pa 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 pa. Sarabakayama, Sarabakayama. Llena, 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 Espíritu Santo. Llena, llena, llena. Sarabakayama. Gracias, Señor. Re pa pa pa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Llena, llena, Espíritu Santo. Llena, 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 llena. Fuego. Fuego, fuego, Espíritu Santo, marca, marca, marca. Imprenda, imprenda, imprenda. Imprenda, imprenda, imprenda. Imprenda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Aquí está el cielo, inúndanos de, inúndanos de. Y aquí está el cielo, aquí está el cielo, inúndanos de, inúndanos de tu gloria. Aquí está el El mensaje es: alineémonos. Señor, hoy oramos con sabiduría y te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender en qué tiempo estamos, que nos ayudes a entender qué debemos hacer en el nombre de Jesús. Ayúdanos a comprender, Señor, Padre, la temporada, para no, Padre Celestial, Padre, desperdiciar ese tiempo, sino que podamos, Señor Jesús, vivir lo que tú planeaste para ese día. Es más, tu palabra dice: danos el pan de cada día. Hay días que Dios tiene un pan para nosotros, pero la debilidad en la carne nos gana, Señor. Tu palabra dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fortalece a tus hijos en la oración. Fortalécenos en la oración. Fortalécenos, Señor, porque sabemos que batallamos con esta carne, Señor, que muchas veces no quiere que busquemos tu rostro. Espíritu Santo, llévanos nuevamente. Gracias, Señor. Llévame, Señor. Canten esa. A tus cámaras de amor. Lo de tu corazón. Yo encuentro tu En ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro. Otra vez regresará esa intimidad. Otra vez lo vivirás. dentro de tu corazón. Corazón, yo encuentro mi lugar. Ti. Llévame, Señor, a tus cámaras De amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, tus cámaras
Dios creará esos momentos. Él le dijo: de cierto te digo que adorarán al Padre en todo lugar. Él te visitará en el trabajo. Él te visitará aún cocinando. Él te visitará aún en el carro, como muchos lo hemos experimentado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Donde tú menos crees, ahí caerá el Espíritu para intimarte. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor.